¿Cómo estudiar la Biblia? Una pregunta que aparece acá. ¿Cómo estudiar la Biblia? Muchas personas tienen la Biblia. Sin embargo, piensan que estudiar la Biblia es leerla. Y resulta que estudiar la Biblia es mucho más que leer la Biblia. Porque la Biblia dice mucho más de lo que está escrito. Por eso hay una materia en el campo teológico que se llama la exégesis, ¿no? La hermenéutica. Y estas buscan orientar al lector para que extraiga del texto lo que Dios quiere transmitir al hombre. Entonces, cuando aquí hacen la pregunta, ¿cómo estudiar la Biblia? Pues no existe una varita que dé un delineamiento exacto. Porque en primer lugar, es muy importante que tengas en cuenta que para estudiar la Biblia y que se convierta en una bendición para el lector, debes de tener en cuenta algunos aspectos. Número 1, despojarte de los prejuicios de la tradición, de la religión, de lo aprendido. Hay muchas personas que leen la Biblia y tienen en su mente lo que le enseñó la religión, lo que le enseñó el papá, lo que le enseñó la mamá, lo que le han enseñado sus antepasados. Entonces quieren que la Biblia diga lo que ya la tradición les enseñó. Eso es un punto que va a jugar en contra de una correcta interpretación o estudio de la palabra de Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer es desaprender. 2, debes de estar frente a la palabra de Dios no como quien la va a juzgar, sino más bien con reverencia, con humildad, con respeto, para que Dios, a través de ella, hable a tu conciencia. 3, debes de acordarte que es necesario decirle a Dios que ilumine tu mente para que puedas entender las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son la inspiración de Dios y para entenderlas se necesita la iluminación de Dios en su vida, a fin de que cuando abra la palabra de Dios, que llamamos Biblia, y comiences a leer, el Espíritu Santo abra tu mente de tal forma que puedas encontrar el mensaje que Dios tiene para ti. Adicionalmente a esto, es muy importante que comprendas que debes de tener en cuenta otros aspectos, tales como quién escribió, a quién escribió, por qué escribió, y además ten en cuenta el contexto histórico y cultural en el cual se da el escrito. Y hago este comentario porque muchas personas toman fragmentos de la Biblia y buscan interpretarlos de una manera aislada, pretendiendo ajustarlos a su pensamiento, desconociendo que el escrito tiene una razón y está dirigido a un determinado grupo o persona y por una causa y por un escritor. Entonces, en ese campo, vale la pena que tengas en cuenta quién es el escritor. Y para esto voy a responder una pregunta que me ha llegado por las redes sociales, buscando ilustrar la primera pregunta que he estado explicando. Por ejemplo, me han hecho esta pregunta en el día de ayer. ¿Me puede explicar Primera de Corintios, capítulo 14, verso 34?
Entonces, lo primero que debe de tener en cuenta el lector, no desconociendo lo que dijimos ahora, es quién escribió ese texto. Entonces vamos a descubrir que el escritor de la primera carta a los Corintios se llama el apóstol Pablo. ¿A quién le escribió la carta? A la iglesia que estaba en Corinto. ¿Por qué él escribió la carta? Porque había una iglesia que, aunque tenía todos los dones, también tenía todos los desórdenes. Entre ellos, el mal gobierno en el hogar y, de una manera particular, la influencia religiosa que alteraba el normal desarrollo de los cristianos, pues a causa de las sacerdotisas de Venus, la fe cristiana, que había hecho de alguna manera grandes cambios en la vida de las familias, ahora estaba amenazada por la participación de estas sacerdotisas en las iglesias donde los hermanos ya se habían convertido al evangelio. Entonces Pablo, haciéndole saber que hay un orden de autoridad, Dios, Cristo, varón, hembra, y además haciéndole saber que las personas que no tienen autoridad moral, ni espiritual, ni de conocimiento, pueden ejercer un liderazgo que contribuya con el normal desarrollo del cristianismo, dice él, las mujeres callen en la congregación. ¿Cuáles? Esas sacerdotisas que eran prostitutas y que querían hacer volver a los hombres al antiguo culto, a la deidad Venus. ¿Está claro? Entonces, en el estudio de la palabra de Dios, la mejor manera de estudiarla es, recuerde, acercarnos a ella no como sabiéndolo todo, sino como no sabiendo nada. Siendo humilde para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Pidiendo a Dios la iluminación por su bendito y santo Espíritu, de tal manera que al leer la palabra podamos encontrar en ella el mensaje que Dios tiene para nosotros. 4. Entendiendo quién ha hecho el escrito. 5. Comprendiendo a quién va dirigido el escrito. 6. El por qué se ha escrito. ¿Ya? 7. Observando el contexto cultural y no haciendo una revoltura, como suelen hacer muchos, para justificar alguna determinada creencia. Entonces, de esa manera usted va a poder estudiar la palabra y sacar de la palabra lo que Dios tiene para usted. No olvide que al estudiar la palabra, no debe de hacerlo pensando en aprender un versículo. Al estudiar la palabra, debes de hacerlo buscando aprender a vivir la vida cristiana. En mi caso personal, por 50 años que llevo leyendo la Biblia, he llegado a la conclusión que lo mejor que puede hacer el estudiante de la Biblia es hacer el estudio para vivir su vida cristiana, no para hacer alarde de que sabe párrafos, capítulos, libros, porque mucha gente puede tener buena memoria, pero recuerde que el conocimiento sin la práctica no sirve. Entonces aquí el llamado es estudiar para vivir la palabra de Dios y hacerlo de tal manera que Dios nos hable y podamos ser edificados.